La vampira del Raval aterrorizó a la Barcelona de principios del siglo XX. Según el mito popular, mató a una decena de niños extrayéndoles las vísceras para elaborar pócimas curativas. ¿Quién fue realmente la vampira del Raval? Esta es su historia. Enriqueta Martí Ripollès nació aquí mismo, en la calle Falguera 57 de Sant Feliu de Llobregat. Llegó a Barcelona con 20 años para establecerse en el Distrito Quinto, hoy el Raval, uno de los barrios más hacinados de Europa. Para ganarse la vida hizo de criada y curandera, en unos tiempos en los que era demasiado caro avisar a un médico. Ocasionalmente vendía pingos en los encantes y ejercía la prostitución en los burdeles del barrio y en la Carbonera, también llamada Tierra Negra, una de las zonas de más mala fama de la ciudad. Se enamoró y se casó con Joan Pujoló, un pintor lerrouxista y naturista sin un chavo. Comía alpiste. Tuvieron un hijo, Alejandro, que murió antes de cumplir un añito. De él hablaremos enseguida. Ahora nos vamos a la Barcelona de 1912. El 10 de febrero, Teresita, una niña de 8 añitos, salió de su casa acompañada de su madre para disfrutar del carnaval, cuando de repente ésta la perdió de vista. Hacía una semana que la policía había cerrado un prostíbulo infantil en la calle d'Embotella número 7, regentado por Antonia Leal. Enseguida se corrió la voz de que la niña había sido secuestrada. El caso de Teresita salió a la opinión pública porque sus padres eran panaderos con el dinero suficiente para que la prensa les prestara atención. En Barcelona no se hablaba de otra cosa. Una vecina de la calle Poniente 29, hoy calle Joaquín Costa, Claudina Elías, empezó a sospechar de Enriqueta cuando, desde su patio interior, vio a dos niñas asomarse a la ventana. Una de ellas lloraba y le era totalmente desconocida. ¿Sería la niña secuestrada? Los vecinos empezaron a fijarse en la enigmática Enriqueta Martí. Por las mañanas solía vérsela pidiendo limosna o vendiendo pomadas y ungüentos en los portales de las iglesias. Pero por las noches se arreglaba como una señora elegante. Se decía que frecuentaba el Liceo y el burdel La Maison du Mort, junto al Casino de la Rabassada, para contactar con clientes ricos con gustos especiales. Claudina fue a encararse con Enriqueta. No se cortó ni un pelo al preguntarle directamente quién era la niña que estaba en su casa. Enriqueta le dijo que con ella solo vivía su hija Angelita, lo cual no era exactamente así. Enriqueta temió volver a revivir lo ocurrido hacía 3 años, cuando fue detenida por la policía al encontrarla regentando un mueble de niños en la calle Minerva número 6 de Gracia. Junto a ella fue detenido Salvador Baqué, hijo del director en Barcelona de una compañía de seguros francesa que tenía un cabaret en la Bisbal y un burdel de jovencitas en Horta. Se dice que para que no salieran implicados más personajes de las altas esferas, se le dio carpetazo al asunto. Claudia acudió a contárselo a su vecino colchonero, que a su vez se lo notificó a José Arens, un guardia municipal amigo suyo. Este se presentó el día 27 junto al Brigada Ribot en casa de Enriqueta. Entraron con la excusa de que estaba denunciada por criar gallinas en casa. No le dio buena espina ver que el balcón y las ventanas tenían los portones cerrados.
En una de las habitaciones se encontraron dos niñas, una rapada y sucia. Era Teresita, la niña secuestrada hacía 2 semanas. La otra niña, Angelita, resultó ser la sobrina, no la hija de Enriqueta. Las autoridades registraron 3 pisos más donde había vivido Enriqueta: Taller 72, Calle Minerva y Picalquers 3. Y dijeron encontrar restos humanos en falsas paredes, trapos ensangrentados y una lista de clientes de la alta sociedad. Según cuenta el escritor Jordi Corominas, Enriqueta quedó trastocada tras la muerte de su hijo Alejandro. Lo enterraron a nombre de Benedicto Claramunt. Os preguntaréis por qué. La hermana de Pujoló, cuñada de nuestra protagonista, María, estaba sirviendo en casa del capellán de Vilassar de Dalt. El cura era el verdadero padre de sus 2 hijos, Angelita y Benedicto. Por eso se mantuvo en secreto, porque ella era viuda y no podía decir que el párroco era el padre. Por ese motivo se los dio a criar a su cuñada Enriqueta. Que Benedicto apareciera en el registro como hijo de Enriqueta fue una estratagema de María y su hermano, pensando que si su hijo constaba como fallecido, no lo llamarían al servicio militar. Al final, gracias a una vecina de Enriqueta, se pudo demostrar la verdad sobre Alejandro. Pero nuestra protagonista ya no pudo quitarse el San Benito de asesina promovido por los periódicos. Enriqueta Martí fue trasladada a la jefatura de policía de la calle Sepúlveda. La gente se agolpaba a la salida de la jefatura esperando noticias. Aparecieron sus antecedentes de prostitución y corrupción de menores. Fue detenida por el secuestro de Teresita Quitar Congost y conducida directamente a la prisión de Reina Amalia. Intentó suicidarse mordiéndose las venas, lo cual dio pie a que la prensa la señalase como vampira. Los miembros de la burguesía implicados por la lista encontrada en la casa debían estar muy nerviosos ante la posibilidad de que sus nombres apareciesen en todos los periódicos. Al final, la lista acabó desapareciendo para sosiego de los mencionados. Elsa Plaza, en su libro Desmontando el caso de la vampira del Raval, sostiene que ésta no habría matado a ningún niño y que solo se la podía acusar del secuestro de una niña. A los 13 meses de estar encarcelada sin haber sido juzgada, Enriqueta murió del cáncer de útero que padecía. En realidad, los trapos ensangrentados encontrados en su casa eran de ella misma. La leyenda urbana sostiene que murió linchada por sus compañeras. Su cuerpo fue depositado en la fosa común del cementerio del suroeste de Montjuïc. Al poco tiempo de la detención de Enriqueta, para aprovechar el filón sobre el tema, se estrenó la obra La niña secuestrada en el Teatro Apolo. Y Emilio Soler escribió un libreto estrenado en el Gran Teatro Español, y la compañía Parreño representó Teresina o el secuestro de una niña. Ya en el siglo XXI se ha publicado Los diarios de Enriqueta Martí, El misterio de la calle Poniente, de Fernando Gómez, la novela de Marc La mala dona, El caso de Enriqueta Martí, de Jordi Corominas, El cielo bajo los pies y Desmontando el caso de la vampira del Raval, las dos de Elsa Plaza. En 2011 se estrenó la obra de teatro La vampira del Raval, de Josep Arias Velasco. Dins les venes vida sang. Y también con el mismo nombre, una película de Lluís Danés.
Llegeixi i sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martí.